Bienvenido y bienvenida, amable oyente del Instituto Bíblico del Aire. Continuamos hoy con la serie de estudios sobre el Nuevo Testamento. Nuestro interés es que usted obtenga un mayor conocimiento de la palabra de Dios. Acompáñenos a descubrir enseñanzas extraordinarias. Ya Alberto Valle está listo para presentarnos la lección de este día. Preste mucha atención. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Así es como escribe Santiago el 4º capítulo de su carta, y le damos un saludo afectuoso, estudiante del Instituto Bíblico del Aire. Hemos visto que este hombre, Santiago, el hermano del Señor, es un hombre profundamente piadoso. Es un hombre intensamente práctico también. Está preocupado por la aplicación de nuestra religión a la vida diaria. Se preocupa por el origen de las cosas, de dónde salen, antes que de lo superficial de las cosas. A Santiago no le interesa cómo parecen ser las cosas, sino cómo son realmente. Y quiere que entendamos el origen de las fuerzas que pueden salvarnos o las que pueden destruirnos. Eso parece ser una gran parte del tema de su carta. Al escribir esta carta nos habla de las fuerzas y la secuencia de la salvación, y ahora nos va a hablar sobre el origen y la secuencia de la santificación. Él hace un gran énfasis en las obras. Nos dice capítulo tras capítulo, versículo tras versículo, que lo que uno cree, eso hace, y todo lo demás es habladuría religiosa y nadie necesita eso. Nos dice al final del capítulo 2 que la fe no es suficiente. Hay que tener obras que le den valor a esa fe, porque si su fe no es hecha válida por sus obras, entonces su fe es muerta al estar sola. Su punto es que no hay una fe sola. Él no está contradiciendo otras partes del Nuevo Testamento, por supuesto, que enfatizan la justificación por la fe solamente. Todas esas cartas, como Romanos o Gálatas, muestran el lugar que tienen las obras en nuestra salvación. Siempre las obras le dan validez a la fe, pero es la fe la que nos salva. ¿Recuerda esa historia en Lucas capítulo 7, donde Jesús estaba almorzando con un fariseo? Y ese fariseo ni siquiera lavó sus pies, lo cual es como dar la mano en señal de saludo o amistad en esa cultura judía. Ni siquiera extendió hacia Jesús la hospitalidad común. Pero una mujer, quien había sido convertida por medio del ministerio del Señor, vino y cuando vio que los pies del Señor no habían sido lavados, aunque probablemente ella era una prostituta en su vida antigua, se echó a sus pies y lavó sus pies con sus lágrimas y los secó con su pelo. Y mientras esto sucedía, el fariseo allí sentado pensaba, si él supiera qué tipo de mujer es esta, no permitiría que le tocara e hiciera estas cosas. Uno se pregunta, ¿y cómo sabía ese fariseo qué tipo de mujer era ella? Aparentemente lo sabía. De todos modos, Jesús usó este hermoso acto de adoración de parte de esta mujer como una ilustración de fe. Le dijo al fariseo, 2 hombres tenían deudas con el mismo hombre. Uno le debía 500 pesos o bolívares o dólares, lo que sea, y el otro le debía 50. Ambas deudas fueron perdonadas. ¿Cuál de estos 2 hombres amó más al hombre que le perdonó su deuda? Y el fariseo dijo, bueno, el hombre a quien se le perdonó más. Y Jesús le dijo, tienes razón. Y déjame decirte lo que está pasando aquí. Tú ves tu pecado como una muy pequeña deuda y el hecho de que tu pecado te ha sido perdonado no te conmueve. Tú no amas nada como resultado del hecho de que tus pecados te han sido perdonados a causa de la manera en que percibes tu pecado. Pero esta mujer ve su pecado como una gran deuda y tal como ella lo percibe, ella ha sido perdonada de una deuda muy grande y por eso ama mucho.
Y luego dijo esto: sus pecados, que son muchos, son perdonados porque ella amó mucho. Lo que él le estaba diciendo a este fariseo era: usted está equivocado, Simón. Usted es el pecador. Esta mujer es una pecadora salvada por gracia y por fe. Eso está ilustrado por el hecho de que ella ama mucho. Y si acaso la mujer hubiera estado confusa por lo que Jesús dijo, cuando ya estaba por marcharse, él se volvió y le dijo: tu fe te ha salvado. No fue el hecho de que amaste mucho, eso no te salvó. Tu fe te ha salvado. La fe es lo que te ha salvado, pero la fe que salva nunca está sola. Siempre estará ilustrada y validada por obras que muestran que es real. Así que Santiago nos dice que no debe haber un tiempo de crisis para que tengamos que mostrar por nuestras obras lo que creemos, sino que sea un vivir diario, que pase toda la semana, que usted esté siempre mostrando por sus acciones lo que usted cree. Porque si usted no tiene acción, su fe es muerta. Y Santiago concluye el 2º capítulo con esta ilustración: como el cuerpo separado del espíritu está muerto, así la fe sin obras es muerta. Esta es una buena definición de la muerte. ¿Cuándo está muerta una persona? Santiago dice: cuando el cuerpo y el espíritu, que es la palabra griega para decir respirar, cuando el cuerpo y el aliento de vida se separan. Cuando el aliento de vida sale del cuerpo, entonces el cuerpo está muerto. De la misma manera, dice, cuando las obras salen de su fe está muerta. Así que le enfatiza esto mucho. No hay tal cosa como una fe sola, porque no existe en verdad una fe muerta. La fe es una cosa viviente, si es que es fe después de todo. Y al llegar a los capítulos 3 y 4, Santiago entra en el tema del origen y la secuencia de la santificación. Escuche las palabras del capítulo 4 y verá cómo está hablando de la santificación. Nos ha dicho que la palabra de Dios es el agente que Dios usa para darnos el carisma, para levantarnos por encima de nuestros problemas y pecados. Continúa diciendo que Dios nos da gracia, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Aquí están las exhortaciones. Esta es la parte aplicativa de la carta. Note las cosas que nos dice que hagamos. Someteos a Dios. Si usted quiere entender la clave de la santificación, la cual realmente es la solución a la secuencia del pecado o a la sutileza o seducción del pecado, entonces sométase a Dios y luego resista al diablo y huirá de usted. Cuando el diablo nos tienta, ¿qué debemos hacer? Bueno, resistir al diablo y él va a huir. Si usted está cerca de Dios, Dios estará cerca de usted. Si usted no está tan cerca de Dios como antes lo estaba, ¿quién se alejó? Dios no se alejó, usted lo hizo. Una vez más, Santiago está haciendo un paralelo con las enseñanzas de Jesús. Jesús enseñó esa gran parábola del hijo pródigo, y el paralelo del hijo pródigo representa a Dios, al amor de Dios como un viejo hombre corriendo. Mientras que el hijo pródigo está en el país lejano, el padre no hacía más que ser permisivo. Pero cuando ese hijo tomó ese primer paso hacia su padre, ese viejo hombre corriendo hacia ese hijo es una figura del amor de Dios hacia ese pródigo. No hay nada más feo que un viejo corriendo, pero esa era la manera en que Jesús representaba el amor de Dios hacia un pródigo, cuando ese pródigo decide regresar a Dios. Así que la exhortación es acercarnos
a Dios y Dios se acercará a nosotros. Usted toma un paso hacia Dios y Él vendrá corriendo, estimado amigo, hacia usted. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Una vez más se está haciendo un paralelo con Jesús. Podemos hallar tantos ejemplos en Santiago, y es como si el libro de Santiago fuera un comentario de las enseñanzas de Jesús. Jesús dijo que bienaventurados eran los puros de corazón, y cuando dijo eso en las bienaventuranzas, recuerde, la palabra puro allí no significaba tanto limpieza, más bien significaba singularidad. Purificar el corazón significaba lo mismo que tener una mente única, singular. No sean de doble ánimo o de corazón dividido. En otras palabras, ponga sus cosas en orden. Vea las cosas de una manera. Eso es lo que está diciendo aquí. Purifiquen sus corazones. Hombres de doble ánimo o de doble mentalidad, no sean inestables, porque ustedes son de doble ánimo. Purifiquen sus corazones y tendrán una sola manera de pensar. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Y no se juzguen unos a otros. Estos son algunos consejos y, como hemos dicho, en este capítulo Santiago nos habla acerca de santificación. La santificación que debe tener todo aquel que quiere acercarse a Dios. Al concluir la clase de hoy, queremos motivarle a continuar escudriñando estos pasajes llenos de importantes enseñanzas que esperamos le serán de gran ayuda. Sus cartas son muy importantes para nuestro ministerio. Al escribirnos, no olvide solicitar las notas impresas que acompañan esta serie sobre el Nuevo Testamento. Las recibirá gratuitamente a vuelta de correos. Esta es la dirección: Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. Y el correo electrónico iba@transmundial.org. Que Dios le bendiga y hasta nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.